día de hoy vamos a tener un conversatorio respecto a los contratos civiles ante esta pandemia para resolver algunas dudas que empresarios, que personas tienen en su vida, en su actuar, y para ello pues traemos la invitación de un gran amigo, un gran abogado en esta materia, el licenciado Joel Luis Ramírez, que se encuentra aquí presente. Pues bienvenido, amigo. Gracias amigo, buenas tardes, saludos a todos a través de las redes sociales. Agradezco la invitación del licenciado Tomás Gutiérrez y efectivamente vamos a platicar aquí un poco respecto a la naturaleza de los contratos, a la situación que prevalece actualmente en México y en el mundo, y esperemos que podamos disipar algunas dudas de todos ustedes. Pues lógicamente yo creo que con tu conocimiento, con todo lo que nos vas a aportar el día de hoy, obviamente sin duda se van a dejar ciertas dudas para algunos que tengan ciertas dudas y que nos sigan sobre todo. Para avanzar en este tema, yo creo que primero tendremos que saber qué es un contrato, ¿no? ¿Qué significa un contrato? Sí, ¿Cuáles son los alcances de un contrato? Sí, por saber, amigo, explícanos. Bien, mira, de acuerdo a lo que marca la ley, así también como lo que dice la doctrina, un contrato, en resumidas cuentas, se puede definir como un acuerdo de voluntades mediante el cual surgen y también se pueden modificar y pueden extinguirse derechos y obligaciones entre particulares. Recordemos también que el Estado puede llevar a cabo contratos con particulares y tienen la misma naturaleza, es decir, tienen la misma fuerza al contraerse y al surgir derechos y obligaciones. Entonces, de manera general, así podemos definir el contrato como derechos y obligaciones. En esta, como la creación, la modificación o la extinción de derechos y obligaciones. En esta charla, como dijiste hace un momento, vamos a enfocarnos únicamente a contratos civiles, porque puede ser confuso para la gente que hablemos de contratos de manera general cuando sabemos perfectamente que existen diversas materias. No, pues sin duda podemos estar hablando de contratos horas y horas y no acabamos. Un día completo, exactamente. Sí, mira, dentro de las dudas que por ejemplo he venido disipando, que de repente pues, me consultan, me están preguntando, es cómo afrontar las obligaciones de estos contratos ante esta situación, cómo un empresario, cómo una persona puede afrontar pues esta situación a tenor de un contrato. Sí, claro. Como sabemos perfectamente, a partir del 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decreta como pandemia mundial. Por lo tanto, empiezan a tomar medidas en los países, y en México así sucedió. A partir del 18 de marzo de este año, ordenaron las autoridades, tanto en el país como en el estado de Guerrero, parar actividades económicas. Entonces, al verse las actividades económicas afectadas, lógicamente también, como dijiste, los empresarios o las personas físicas que tienen obligaciones, que tienen contratos vigentes, no pueden hacer frente a dichas obligaciones. Entonces, ¿cuál es el efecto como consecuencia de eso? Pues el incumplimiento. Entonces, la situación que prevalece en la pandemia afecta a todas las personas, y como consecuencia, insisto, vamos a estar impedidos nosotros de llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ¿cómo afrontar la situación? Déjame decirte que nuestra legislación en Guerrero señala en un capítulo, entre una de las formas de extinción de las obligaciones, precisamente el incumplimiento, pero por una causa no imputable al deudor. Sobre la marcha vamos a ir explicando en qué consiste esa situación, pero te contesto de una vez: sí es posible, sí hay una vía legal para efectos de poder afrontar, poder nosotros cumplir con esas obligaciones que hemos contraído previamente. Sí, mira, dentro de otras cuestiones, por ejemplo, que también se nos acercan con nosotros, es que si existe algún marco jurídico que exima de esta responsabilidad
de algún contrato, de no poderlo cumplir ante esta situación de la pandemia. Ok, claro que sí. Como te decía hace un momento, nuestra legislación civil en Guerrero, pero también en todo el país, porque las legislaciones son similares en toda la República Mexicana, pero vamos a enfocarnos un poquito al tema de Guerrero. Insisto, hay un capítulo en el Código Civil donde te señala o te exime que tú puedes no cumplir con esa obligación, te liberas de esa obligación cuando no... cuando hay una causa no imputable a ti, es decir, una situación de caso fortuito o de fuerza mayor, como en este caso lo que sucede, la emergencia sanitaria, máxime en la fase que nos encontramos, obliga a parar actividades denominadas no esenciales. Por lo tanto, el tema económico también se paraliza. En consecuencia, al no poder tener tú una actividad económica normal, no puedes hacer frente. Por lo tanto, eso podría encuadrarse en una causa no imputable y en una causa de fuerza mayor. Automáticamente con eso se puede solicitar que te eximan o te liberen de la obligación. Sí, por ejemplo, hay personas que me consultaron que habían contratado un viaje de excursión a cierta parte del mundo, porque fue a cierta parte del mundo, y me decían que pues, se canceló precisamente por esta pandemia. Me dice, licenciado, ¿qué hago? Que me duele mi dinero, o sea, ¿qué sería lo sugerible que hicieran? ¿O cómo adoptar esa medida? Sí, efectivamente. Si es un contrato para un evento, un contrato especial que solamente se enfoca a una situación, por supuesto, al verse impedido de realizarse, a materializarse, es una cuestión de hacer o dejar de hacer, automáticamente se va a rescindir el contrato. ¿Qué significa eso? Que termina su efecto. Y si hay un anticipo que se hizo, se tiene que reintegrar porque no hay una causa imputable a nadie. En un contrato de un evento especial se especifican dentro de las cláusulas algún tipo de pena convencional para efectos de poder restituir algún tipo de daño, pero cuando hay una causa imputable a alguno de los contratantes. Esta situación exime de cualquier obligación o de cualquier responsabilidad o de cualquier culpa a los contratantes. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto? Que las cosas se retrotraen, es decir, vuelven a la situación en que prevalecía antes de celebrarse el contrato. Pero a ver, por ejemplo, ahí también yo tendría alguna duda de que, por ejemplo, hay personas que vamos a suponer que contrataron para casarse un fin de semana en un salón, pero también la persona a la que contrataste, a veces la contratas y dices, ¿sabes qué? Quiero que me hagan las invitaciones, quiero que me hagan cierto gasto, ya lo tuvieron, ya lo sufragaron ellos, y también digo, ¿sería también reclamable esa parte del gasto? No, de ninguna manera. Volvemos a lo mismo. El punto aquí es que no hay causa imputable a alguno de los contratantes. Si ya se hizo el gasto, lamentablemente, si no se puede celebrar el evento, no hay responsabilidad, no se puede exigir una devolución como tal. ¿Por qué? Porque no hay mala fe, no hay dolo, no hay ningún vicio en el consentimiento ni ninguna actuación de manera dolosa por parte de cualquier contratante que obligue a restituir algún tipo de daño. No lo hay. Pero no hay obligación. Pero obviamente que aquí hubiese que acreditar en su momento procesal. No, lo que acredita aquí es las medidas sanitarias que emitió el gobierno, la restricción. Recordemos que una de las donde resaltan mucho las actividades que impone el gobierno ante esta situación es parar las actividades no esenciales. Entonces, esas son consideradas actividades no esenciales, por lo tanto, no se pueden llevar a cabo. Bueno, aquí, ahora sí, hay una de las cuestiones que yo veo que es de lo más trascendente ante este tema, que sería cuáles serían las consecuencias jurídicas de algún incumplimiento o de algún contrato. Claro. Primeramente, es evidente que sí habría un incumplimiento. Al no poder hacer frente a la obligación, habría algún tipo de incumplimiento. Y si alguno de los contratantes quisiere hacer valer el incumplimiento, es decir, acudir a un tribunal para exigir el cumplimiento o la devolución de algún tipo de dinero derivado del contrato, lo pudiera hacer, tiene salvo su derecho, tiene libre el derecho para hacerlo. Sin embargo, lo que te comentaba hace un momento, el tema jurídico o la parte legal
al deudor lo exime de la obligación. El único requisito que exige es que no se encuentre en mora, es decir, que no tenga algún tipo de atraso en algún pago, cuando se trata de un contrato de pagos, que no haya alguna situación que le afecte en cuanto al desempeño del contrato, en cuanto a lo que ha venido haciendo. Entonces, si se encuentra al corriente en cualquier situación y le demandan el cumplimiento, lo que hay que hacer es citar y allegarnos de este precepto legal, hacer valer el precepto legal para efectos de que te puedan eximir de la obligación. Pero pues aquí, alguna de las obligaciones ante esta situación pandémica, que sería alguna línea a seguir que tú, por ejemplo, pudiese recomendar. Sí, yo por ejemplo podría sugerirle a los empresarios, pues sobre todo por ejemplo ahorita el tema crucial es los empresarios que rentan establecimientos. Al no haber ventas, al estar parada la actividad económica, no pueden cubrir ni salarios tampoco, ni rentas, ¿no? Lo que yo podría sugerir es que podamos nosotros primeramente de manera pacífica hacer un comunicado al deudor, al proveedor, citando estas situaciones y este precepto, argumentando la situación que prevalece y por lo tanto solicitar que se haga efectivo, que se exima la liberación de la obligación ante la situación que prevalece. Y otra cuestión, por ejemplo, ahí me preguntan también, bueno, yo también mismo me pregunto, o sea, ¿quién asumiría los riesgos precisamente ante esta situación de esos contratos? Bueno, las autoridades como medidas que han tomado, por ejemplo, nuestro gobernador aquí, el pasado 30 de marzo, emitió un decálogo de medidas a tomar, medidas económicas a tomar. Entre ellas señaló en el punto 5 una bolsa de creo que 60 millones de pesos para apoyar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a hacer frente a algún tipo de obligaciones. Entonces una medida podría ser eso, no solicitar, acercarse a alguna institución, al gobierno, para efectos de estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, para poder hacer frente a algún tipo de obligaciones, pero desde otro contexto no podría haber otro tipo de opción, dado que, insisto, la actividad económica se encuentra detenida, las no esenciales. Entonces es prácticamente imposible poder hacer frente, poder cumplir con todas las obligaciones que uno adquiere cuando tienes una actividad normal. Pues sí, bueno, ya hemos visto que esta situación fue de una manera impredecible. Sí. Pues considerando pues todo esto, pues qué hacer, la gente también se pregunta qué hacer ante los contratos. Sí. ¿Qué hacer? Por lo pronto vamos a poder señalar que tendremos que asumir lo que se pueda asumir, responder por lo que se pueda responder y por lo que no se pueda responder. Hay que, como les decía hace un momento, comunicarnos con los proveedores para efectos de explicar y justificar de manera legal, porque es procedente, porque hay un orden jurídico que te avala, que te respalda, para efectos de poder liberar alguna parte de las obligaciones y también recurrir a los créditos que ha ofrecido el gobierno y de esa forma buscar hacer frente a los contratos, a las obligaciones adquiridas mediante los contratos. Sí, yo creo que aquí, pues, entendiendo lo que veo que dices, es tomar una medida sin que afecte al ciudadano en su mayor parte posible, ¿no? Sí, claro, de eso se trata, no afectar. Por ejemplo, aquí has platicado de todo esto por cuanto hace al estado de Guerrero. ¿Esto también aplicaría para el interior de la República? A nivel nacional, como te decía, ¿no? Las legislaciones son prácticamente similares, solamente cambia la numeración de los artículos, pero en esencia sí es lo mismo. Algunos gobiernos sí implementaron medidas más específicas. Algunos gobiernos, por ejemplo, en Jalisco,
el gobierno ordenó el inmediato cierre a todas las actividades no esenciales y también ahí condonó impuestos y apoyó a las personas que viven de los negocios en ese tipo de situaciones, por ejemplo, hacer frente a los arrendamientos, hacer frente a pago de proveedores y ese tipo de situaciones. En Guerrero, las medidas que implementó el gobierno no señalan esa parte, solamente hacen mención, insisto, a una bolsa creo que son 60 millones como crédito para las pequeñas y medianas empresas, y también eximen de impuestos estatales. A nivel nacional solamente ampliaron la declaración, pero no hay hasta el momento aún apoyos fiscales. Pero a ver, yo considero que sabemos que hay de todo tipo de contratos hoy, no sí. Precisamente nada más de eventos que encuadren dentro de la imposibilidad. Se debe de estar acreditada precisamente la imposibilidad de poder cumplir un contrato. Yo quiero imaginarlo. Bueno, sí. Si por ejemplo uno de los contratantes sigue haciendo actividades económicas de las que sí considera el gobierno, o de las que sí permite el gobierno, sí se tiene que justificar reducción de ventas, se tiene que justificar algún factor para que puedan liberarse o eximir alguna obligación, sí. Pero los que ordenaron el cierre absoluto de las actividades económicas no esenciales, la justificación es simple y sencillamente la declaratoria de las fases que hace el gobierno, la fase 3 en la que estamos actualmente. Es más restrictiva esa fase y obliga prácticamente a parar la actividad económica. Pues bueno, ya escuchamos que nos dijiste que hay ciertas obligaciones de restituir, ¿no?, a ciertas personas en algún contrato que existiese por ahí. Todas estas obligaciones se harían una vez que los juzgados reactiven, ¿no? Sí, reanudan actividades los tribunales, efectivamente. Así es. Si un contratante pretende hacer valer algún derecho por incumplimiento, sí tendría que esperarse hasta que se reanuden las actividades judiciales. Pero la parte deudora también tiene a salvo sus derechos y también tiene la protección de un ordenamiento jurídico, y que lo puede hacer valer. Ahorita aquí en el estado de Guerrero tenemos que únicamente juicios de alimentos, ¿no? Sí, ahorita el pasado 16, creo, de abril, el Poder Judicial emitió una ampliación para la suspensión de actividades, pero ya enumeró un catálogo de actividades judiciales que sí pueden realizarse cuando está de por medio la violencia familiar, temas de alimentos y cuestiones de menores o incapaces. Interés superior del menor. Sí, atendiendo al principio de interés superior del menor, es correcto. Pues bueno, amigo, de verdad te agradezco que hoy te hayas tomado el tiempo de venir aquí con nosotros a explicar todos esos temas que sin duda hoy, bueno, tal vez gente nos esté viendo, escuchando, nos esté viendo, y algunos comentarios, dudas que por ahí resurjan, pues ahí te voy a molestar para disipar todas esas dudas. Sí, son temas relevantes, son temas novedosos, son situaciones que estamos viviendo, son situaciones que nos están afectando, entonces sí se consideran importante que podamos explicarles, ¿no?, a las personas qué pueden hacer y cómo es la situación en este sentido. ¿Sale? Pues gracias, te agradezco, amigo, agradezco a ti la invitación y saludo el espacio. Saludo para todos los amigos que nos siguen y bueno, que ahorita en los comentarios vamos a responderlos y las dudas que salgan, pues ahí estamos a estar, ¿no? Claro que sí. Gracias. Saludos, amigos. Hasta luego.